una proclama profética muy fuerte, viviendo lo sobrenatural de Dios. Y usted tiene que saber que cuando este tipo de unción se suelta sobre su vida, Dios va a comenzar a activar cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron. Y son las cosas que están preparadas para manifestarse a partir de esta hora. ¿Lo creen así? Grita conmigo y diga, se va a manifestar. Vamos, grítalo fuerte y diga, se va a manifestar. Y quiero tomar una palabra para activar un código en usted. Es el código de los de repente de Dios. Diga conmigo, diga los de repente de Dios. Cuando Dios les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dígame amén a eso. Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Poder. ¿Qué es lo que va a recibir la iglesia? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, diga Jerusalén, Jerusalén, toda Judea, grita, diga Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron sus ojos junto a ellos, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 al 4. Es el último texto que voy a leer. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, diga Pentecostés. Mira al que tienes al lado y dile, hay un día en que la unción va a tocar tu casa. Dile, y ese día habrá una revolución. Dice que ese día llegó y fue el día del Pentecostés. Y estando todos unánimes juntos, miren lo que pasó. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alguien grite gloria a Dios. Levante sus dos manos al cielo, grite conmigo, diga, en esta noche. Vamos, grítalo fuerte, diga, en esta noche. Ocurren los milagros. Ayer hablamos de 3 milagros. Que las aguas se partían, que las riquezas se descubrían, que las aguas se sanaban, las tierras se sanaban, que los espíritus inmundos caían. Pero esa unción sobrenatural de Dios. Hoy acabo de escuchar un testimonio. Solté ayer la palabra y uno de los pastores que estaba aquí hoy tenía que hacer un pago de un terreno que han comprado con la iglesia, y si no pagaba hoy la cuota fijada, perdían todo lo que habían dado. Y el hermano esta mañana se levantó, hizo unas cuantas llamadas, entre eso al pastor, dijo, pastor, ore, necesito que ore porque necesito que Dios haga algo. Pasaron las horas y de repente vino la llamada de vuelta. Pastor, el milagro ya fue concretado. Yo creía la palabra de ayer. Yo actué sobre la palabra de ayer. Y el milagro Dios lo hizo. Levante su mano, levante su mano. Yo quiero que usted levante su mano porque eso es lo que va a empezar a suceder. Escúchame lo que te voy a soltar. Esterilidad hoy se romperá de tu casa. Pronta, apostólica. No los puedo dejar a ellos sin el manto de los
sobrenatural. No los puedo dejar a ellos de la manera como ellos me abandonaron frente a la crisis. Entonces comienza a aparecérseles durante 40 días para hablarles acerca del reino. ¿Sabe lo que empezó a hacer Jesús? A hacer una impronta, un discipulado. Comenzó Jesús a entrar con ellos, a darles reino, a establecerles el diseño. Y de hecho la Biblia dice que cuando Jesús se les aparece a ellos, la primera pregunta que le hacen a Jesús es pregunta de gente desenfocada del reino. Y quiero que ponga el versículo 6 del capítulo 1 para que usted lo entienda. Porque cuando Jesús se les aparece, entonces dice la palabra, los que se habían reunido le preguntaron. Y note la pregunta, versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Y mire la pregunta que le hacen es, Señor, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. La pregunta es, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Diga conmigo, diga, esa pregunta. Vamos, grítalo fuerte, diga, esa pregunta. Es pregunta de gente desenfocada. Y quiero que note esa pregunta. Miren ahí. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se lo voy a parafrasear para que lo entienda. Mírenme acá para que luego lo mire y lo entienda. Jesús se les aparece. Ellos lo vieron crucificado. Se dieron cuenta cuando murió. Y luego empieza el asunto, resucitó el tercer día. Y empieza a aparecérseles, hablándoles acerca del reino. Y cuando Jesús los reúne para hablar, la primera pregunta que le hacen es, tu muerte y tu resurrección fue para restaurar a Israel en este tiempo. Se lo voy a parafrasear para que lo entienda más fácil. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y lo que hiciste de vencer al diablo, tomar el acta de los decretos que era contraria a nosotros, es para restaurar una localidad que se llama Israel, Jerusalén. Eso es lo que le están preguntando. Esa suena fuerte, pero la voy a usar. Semejante pregunta estúpida que le hacen, Jesús se rasca la cabeza y les dice, mire lo que les dice Jesús, señores, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Mírenme acá porque le voy a enseñar. Diga conmigo, diga, me van a enseñar. Cuando Jesús les responde, no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que mi Padre ha puesto en una sola potestad. Quiero que mire el texto. Quiero que lo mire porque a veces la gente tiene problemas con leer e interpretar los textos. Pero lo que está diciendo es, cada tiempo que ustedes viven tienen una sazón que se come. No, yo le vuelvo a repetir. Lo que Jesús está diciendo es, cada tiempo en los cuales ustedes se mueven, ahí dentro de ese tiempo hay una sazón que se debe comer. Aleluya. Amén. Mírenme acá y diga, explíqueme eso. Bueno, pero con ganas, si no, no me dan ganas de explicar nada. Es que existen 4 tipos de tiempo. Primera clase de tiempo, los tiempos de Faraón. Estaban seguidos de sazones, es decir, lo que se come. Cuando hoy fuimos a comer unas pastas, ¿y cómo estaba la sazón? Exquisita. Entonces cuando ustedes sirven una comida y usted la empieza a probar, lo primero que usted siente es la sazón de la comida y dice, esto está exquisito. Amén. La persona sabe hacer el plato, sabe hacer esta comida. Entonces, en los tiempos de Faraón, lo que se comía en ese tiempo eran las sazones de carne descompuesta. Israel comía lo peor. Faraón nunca lo sentaba a la mesa.
Ellos mendigaban, trabajaban de sol a sol, pero al final ellos comían lo peor. Esa es una clase de tiempo, que se come un tipo de sazón. Segunda clase de tiempo, los tiempos de Moisés. Entonces la sazón cambió y la sazón comenzó a ser maná y codornices. Amén. Algo empieza a emocionar. Ahora ya no están comiendo ellos lo peor. Cuando Dios los libera y los lleva por el desierto, la Biblia dice que ellos comían del maná y las codornices que descendían del cielo. Esa era la sazón que Israel comenzó a comer. Amén, amén. Aleluya. Después vino una tercera clase de tiempo. Los tiempos de Josué. Amén. Y la sazón cambió. ¿Usted no me está entendiendo? Aleluya. Grita, diga, la sazón cambió el mismo día. Y ese mismo día la sazón cambió y comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Sí, Señor. Ahora en los tiempos de Josué ya no era maná y codornices, ya no era la carne descompuesta que Faraón les colocaba. En los tiempos de Josué brotaba leche, brotaba miel. Ellos comían de la tierra, podían comer cebollas, podían comer tomates, podían hacer una ensalada con palta. Se había acabado el tiempo donde ellos lo único que comían era miseria, y se había acabado el tiempo del milagro diario de las maná y las codornices. Ahora estaban en el tiempo de los frutos. Levante su mano, se lo voy a profetizar. Hay un momento que empieza a cambiar tus sazones. Hay un momento, y yo creo que hoy comienza Dios a cambiar las sazones, las cuales tú has estado comiendo. Se acabó el tiempo donde tú mendigabas pan y llegó el tiempo donde te sientas a la mesa a comer de lo que Dios tiene para ti. Vamos, si vas a ir a plan de diga algo. Vamos, aplauda al Señor arriba de su cabeza. Asumía lo que estoy diciendo, grita, yo creo esa palabra. Diga conmigo, diga tiempos y sazones. Pero luego cuando se abre el capítulo 1, póngamelo otra vez, versículo 6. Ya no era el tiempo de Faraón, ya no era el tiempo de Moisés, ya no era el tiempo de Josué, ahora era el tiempo del Cristo resucitado. Aplauda al Rey, aplauda al Rey. ¿El pan y el qué? ¿El pan y el qué? ¿El pan y el qué? Es otro nivel de sazón. Amén. Ahora ya no es fruto de la tierra. Ahora está hablando de pan y vino, que representa lo ilimitado de Dios. Aleluya. Amén. ¿Representa lo qué? Dígalo más fuerte, ¿lo qué? Dígalo más fuerte, ¿lo qué? Lo ilimitado de Dios. Lo que Él está diciendo, yo ya vencí la muerte, ya vencí la pobreza, ya vencí la miseria, ya vencí las limitaciones. La muerte ha sido sorbida en victoria. Sí, Señor. Y agarra estos cabezones que estaban pensando en una localidad y le dice, ustedes todavía están desfasados, se lo voy a parafrasear, ustedes todavía están preguntando por las sazones de Faraón cuando ya estamos en el tiempo del Cristo resucitado. Se lo voy a decir sin anestesia. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia actual? Gran parte de ella, que todavía está comiendo las sazones de Faraón, cuando debería estar sentados en la mesa comiendo del pan y el vino.
Hay gente todavía discutiendo si lo apostólico y lo profético es de Dios. Amén. Pleno siglo XXI, 14 años del nuevo milenio y todavía están preguntando si esa sazón se puede comer. Y yo quiero decirle, el pan y el vino está servido hoy para ti. Yo quiero decirle, lo ilimitado está servido para usted hoy. Levante esa mano, reciba esta palabra. Yo quiero decirle que si usted entiende esta palabra, entonces la unción va a ser desatada sobre ti en dimensiones sobrenaturales. Gloria a Dios. Señor. Y es cuando Jesús le dice, como a ustedes todavía no les toca saber ni los tiempos ni la sazón, ahora sí usted ya entiende, uy, ahora sí estoy conectado. Jesús dice, pero les voy a dar chance. Recibiréis. ¿Recibiréis qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Es decir, esto, dice Jesús, lo que ustedes necesitan entender no viene por la teología. Amén. Aleluya. Ni tampoco viene por los seminarios que tú hagas. Esto que te voy a hacer entender viene a través del Espíritu. ¿Por qué les quiebra el molde? Porque les dice, entonces dice, ustedes serán testigos en Jerusalén, que es lo que quieren que yo restaure, pero luego los llevaré un poco más allá e irán a toda Judea, pero luego los voy a llevar donde ustedes no quieren ir, que es Samaria, porque Samaria ningún judío quería ir. Si este es samaritano, yo no me junto con él. Si él vive allá, esta persona no hace parte de lo mío. Ahora Jesús le está diciendo, Samaria también va a ser alcanzada por el molde, porque si quieres ir a lo último de la tierra, también tienes que pasar por los lugares donde usted por días y años y meses le sacó el quite, pero Dios te dice, vas a tener que entrar a Samaria, y cuando entres a Samaria, yo voy a restituir las prostitutas, voy a restituir al borracho, voy a restituir al drogadicto, voy a restituir a la lesbiana, voy a restituir al homosexual, voy a restituir a la gente que estuvo perdida, lo voy a restituir y luego los llevaré hasta lo último de la tierra. Si va a aplaudir, aplauda conmigo. Vamos, tenemos unos segundos para concluir. Porque si ellos querían entender la palabra del reino, ellos tenían que romper con la limitación que tenían. Todos sí, pero los samaritanos no. Todos sí, pero fulano de tal no. Todos sí, pero él no. ¿Y quién te dijo que no? Si la sazón que tú estás comiendo es de lo ilimitado. Uy, levante su mano, entonces va a complicar. Levante la mano, atrape lo que le estoy diciendo. Usted quiere ver los milagros de lo ilimitado. Entonces deja que el reino nazca en ti. Entonces muere la religión, muere el sectarismo, muere a todo eso que te está llevando a ser un hombre y una mujer sectario. Muere a eso y vive para el reino. Amén. Santo Dios, se complicó, ¿verdad? Y cuando Jesús termina estas palabras, la Biblia dice que se despide de ellos y desapareció. Y antes de desaparecer le deja un mandamiento. Diga lo mismo, mandamiento. Y el mandamiento es: no se muera. Aleluya. Se lo voy a hacer más fácil. No cambien el código. Amén. No se les ocurra inventar. Amén. Porque ya dejé las coordenadas. Amén. Y ya dejé todo listo para que venga una unción que va a cambiar el destino de su ministerio. Una unción que los va a llevar a dimensionar
dimensiones que ustedes no conocen, no se muevan. Amén. ¿Saben que aquí hay gente que Dios le está hablando? Amén. Porque a veces uno se mueve antes de tiempo. Amén. A veces tanto el problema, tanta la crisis, tanta la situación adversa alrededor, que Dios le está dando a usted los parámetros para entrar en lo sobrenatural de Dios, pero usted todavía, al no entender el reino, se mueve de un lugar a otro, va y hace esto, va y mueve los códigos y no entiende lo que Dios quiere hacer. Pero cuando Jesús mira a sus discípulos, dice, ustedes tienen que cambiar este código, y cuando cambien el código se tienen que quedar quietos, tienen que empezar a tener revelación de lo que viene, pero necesito que estén unánimes juntos en el espíritu, que estén en un solo lugar, que estén bajo la misma visión, no se muevan. El de repente de Dios, levante su mano arriba de su cabeza. Cuando el de repente de Dios viene, el de repente de Dios viene con propósito, el de repente de Dios viene para darte dirección, el de repente de Dios viene para llenarlo todo, el de repente de Dios viene para sacarte de la limitación, el de repente de Dios viene para catapultarte a dimensiones que tú no conoces, el de repente de Dios viene para traer nuevo tiempo de milagros sobre tu familia. Y ellos estaban ahí en ese lugar, y dice la palabra, pero de repente, grite conmigo, de repente, alguien grite, diga de repente, dice que cayó el Espíritu Santo, de repente comenzaron a hablar en lenguas, de repente la unción comenzó a brotar, de repente un estruendo se escuchó en todos lados. Diga conmigo, diga propósito, dirección y activación. Ahora, nunca los de repente de Dios vienen sin dirección y sin propósito. Siempre vienen con un propósito, porque tiene un origen que es celestial. Amén. Dice que ese día de repente cayó la gloria, pero cuando voy a mirar yo la clase de gloria que cayó, me encuentro con algo muy interesante. Me encuentro que esa gloria cayó, número uno, como un estruendo. Diga conmigo, estruendo. No lo oigo, ¿como un qué? Estruendo. Y cuando voy a mirar estruendo, me encuentro que estruendo significa hacer ruido fuerte, bramido, rugir, y luego me encontré que también estruendo significa sonido que trae forma. Aleluya. Hacer un ruido fuerte, bramido, rugir y sonido que trae forma. ¿Sabe que el estruendo es una característica del hablar de Dios? Amén, Señor. ¿Sabe que el estruendo es una característica divina? Amén. Y alguien dirá, ¿y por qué eso? Porque cuando Dios va a hacer algo, Dios quiere que todos sepan. Y Dios quiere que todos se enteren. Por eso lo suyo se supo y se enteró todo el mundo. Pero también tu sanidad se supo. Y se enteraron todos que Dios es el Rey. Porque así trabaja Dios. Alguien haga algo, aplauda, grita, sirve. Yo llegué a esta casa para cambiarla. Yo llegué a esta familia para cambiarla. Yo llegué a esta ciudad, a este ministerio para hacer lo que yo quiero. Dígame algo, por favor. Yo llegué aquí. Te vas a tener que preparar para eso. Porque el estruendo hará que la gente se entere que Dios llegó a esta casa para dar un nuevo misterio, un nuevo sonido. Usted lo experimentaron en el Talagante. Amén. La primera vez que yo pasé por ahí, soltamos una palabra,
Amén, así es. Establecimos un código, después se hizo un congreso, me llevé 3 profetas más, me llevé a Juan Carlos Alvarado, soltamos la palabra allá en un gimnasio, luego regresamos uno por uno, soltamos los códigos y de repente el estruendo. Amén, sí, Señor. Y cuando sonó el estruendo, es que la iglesia iba a comprar un terreno. Y no cualquiera. Entonces ahí Dios dijo, yo me voy a hacer sentir. Amén. Amén, sí, Señor. Ahí Dios dijo, yo voy a hacer notar mi voz. Hará notar Dios el estruendo. La gente se va a tener que enterar. La gente va a tener que soltarlo todo y correr hasta donde está la gloria para ver con sus propios ojos lo que Dios ha comenzado a hacer. Porque grandes cosas hará Dios contigo. Grandes cosas hará Dios con tu vida. Grandes cosas hará Dios con tu familia. Grandes cosas hará Dios con tu salud. Grandes cosas hará Dios con tu finanza. Grandes cosas. Los de repente de Dios se manifiestan por estruendo. Grita conmigo, diga estruendo. Ahora, pero también el estruendo no es solo un sonido que trae forma, sino que también el estruendo es un bramido de remoción de las cosas perversas que no me dejaban entrar a la dimensión del reino. Es decir, cuando la voz de Dios suena, lo perverso tiene que moverse, la maldad tiene que irse, las tinieblas tienen que separarse, esa vida de doble ánimo se tiene que ir, se tiene que establecer. Eso es lo que vengo a desatar hoy aquí. Cuando el estruendo de Dios viene sobre ti, tú te estableces sobre la palabra, tú te estableces sobre el gobierno, tú te estableces sobre el reino, tú te estableces sobre el principio divino del reino. Y cuando el reino de Dios se te manifiesta, entonces lo viejo, lo que nos sirve, el pecado, la tiniebla, toda esa maldad que ha estado en tu casa viniendo día tras día, todos esos pensamientos que van en contra del conocimiento que Dios tiene para ti, empiezan a ser removidos y empieza a establecerse el diseño correcto de Dios sobre ti, sobre tu familia. Prepárese para tener un sonido que le traerá forma, pero prepárese para remover todo aquello que no sirve. Será quitado de raíz. Ante Dios. Así que los de repente de Dios cuando vienen así. Amén, amén. Y empieza a llenarlo todo. Amén. Empieza a inundarlo todo. Empieza a influenciar todo. Algunos van a empezar a sentir que la influencia será tan grande, tan sobrenatural. Lo que va a empezar a suceder, que ese estruendo que hoy mismo se provoca en tu casa, va a empezar a hacer que todo se llene. Tu casa se llenará, tu familia se llenará de la presencia. No hay lugar donde tú te muevas que la gloria no esté. No hay rincón. Si vas a un rincón, la gloria va allí. Si te mueves a una ciudad, la gloria va allí. Si te mueves a un lugar donde había sequedad, la gloria llegará allí, porque lo llenará todo. Y entonces comenzará a venir restauración del altar familiar. Habrá oración en tu casa. Gríteme algo, por favor. Habrá hijos bendecidos en tu casa. Los hijos que estaban en la droga comenzarán a ser revertido el cuadro y empezarán a venir al reino de Dios, porque ahora comienza el levantamiento de tu casa. Grite amén a esa palabra. Entonces comenzará a venir un altar de bendición. Lo escondido, lo oculto comenzará a manifestarse, y me dice el Señor, traeré restitución, volveré el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Traeré restauración en tu matrimonio, traeré restitución en tu casa. Así lo dice la gloria de Jehová. Apláudame. Tanto dolor de cabeza te Dios vendrá rendido diciendo,
predicada. De repente ese juicio que estaba en contra de ti, de repente te llamarán y te dirán, ya no hay más nada. Algo sucedió, algo se removió, y es que Dios empezó a remover todas las cosas. Yo no sé a quién vine a predicar esta palabra, pero usted debería estar empezando a gritar y a dar gloria a Dios, porque esta palabra va a empezar a producir un de repente de Dios y el estruendo va a regar todo. Aplauda, 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 aplauda. Se abrirá los cerrados. De repente se manifestará la gloria. De repente. Lo que no esperabas en un día tan normal le llega. Gracias, Señor. Gracias. Yo prediqué este mensaje el 24 de diciembre en mi iglesia. Y todo el mundo llegó a la iglesia esperando el mensaje de Navidad. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo una iglesia joven, nueva. Arrancamos un proyecto hace 6 meses. Y como la iglesia es nueva, es joven, en 6 meses, ese día estaba abarrotado. Y yo le dije a Dios antes de salir de mi casa, llevo un mensaje normal, el niño Jesús, el nacimiento, o les llevo el reino completo. Y Dios me dijo, llévales el reino completo y establece. Como nuestra iglesia es una iglesia que tiene un porte empresarial, hay muchos abogados, hay médicos, hay empresarios, dueños de compañías, dueños de almacenes, de tiendas de ropa, profesionales, médicos. Y están todos, había más de 600 personas sentadas. Y todos pensaban que el pastor venía con el mensaje de Navidad y me salí yo con esta. Y empecé a desatar y se armó la algarabía. Empezaron a gritar, yo creo esa palabra, yo recibo esa palabra. Y ese día yo fui osado porque declaré 8 días de milagro. Yo le dije, en 8 días, de aquí al 31 de diciembre, usted verá el milagro de Dios. Es decir, desato 8 días de los de repente de Dios. Y adivine lo que pasó, mi hermano. Milagros durante 8 días se manifestaron de tal manera que Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias y salvajes sobre ese lugar. Pues yo quiero decirle, no se terminará el mes de febrero sin que tú veas la gloria de Dios en tu casa. Recíbalo, recíbalo. Sí, Señor. De repente de Dios se Amén. Aleluya. Sí, Señor. Y yo lo vivo, si yo lo predico, yo lo vivo. 24 de diciembre fue un martes, el 25 era miércoles, el jueves yo estaba sentado en un restaurante, estaba almorzando, y cuando estoy comiendo, de repente me suena un teléfono, así como el que está sonando ahí, una llamada, y cuando la llamada entra, yo no quiero contestar porque estoy comiendo, y lo que estoy comiendo está rico, y no quiero contestar. Pero de repente yo me acordé y le dije, van a empezar a caer llamadas raras y vas a tener que contestar. Entonces yo agarré el teléfono y el número que estaba ahí no lo conocía porque no estaba identificado. Cuando yo levanto el teléfono y hablo, aló, la persona que está al otro lado dice, Pastor Satilio. Sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo está, pastor? Habla con la señora Elena. Mucho gusto. Pastor, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted por una situación, por un tema que cuando yo le digo usted lo va a entender. Sí, cuénteme. Yo tengo una casa que usted siempre ha querido comprar. Y siempre quiso comprar. Y me enteré que usted siempre la quiso comprar porque el día que yo la compré, la persona que estaba aquí dijo, hay un hombre cristiano, pastor, que siempre anheló tener esta casa. Pero por razones de la gente que estaba antes ahí, él nunca pudo accesar y nunca lo pudo comprar. Dijo ella, pero yo compré la casa hace 7 años, tengo la casa, me he mudado a los Estados Unidos, he venido a Colombia, estoy aquí en tu ciudad, vine para hacer una documentación de algunas cosas, de unos negocios que tengo, me regreso a Estados Unidos mañana a la tarde, pero necesito hablar con usted, porque el Espíritu de Dios me dijo que yo tenía que poner las llaves en las manos tuyas.
para que esa casa usted la pudiera habitar. Yo ya la había dado por perdida. Inclusive cuando llegué a la ciudad pregunté y me dijeron, está ocupada. Es que los buenos territorios están ocupados, pero vendrá un de repente que Dios va a desalojar para darte a ti la herencia que le corresponde. Dígame algo. Yo le dije, me gusta lo que me está hablando, estoy almorzando, ¿cuál es el paso a seguir? Me dice, pastor, como yo estoy un poquito ocupada y sé que usted quiere ver la casa porque es bueno que la vea, voy a dejar las llaves y una orden en la, ¿cómo se llama aquí? La portería, el lugar, en la recepción del country, del lugar donde usted va a vivir, me dice. Y usted va a llegar ahí, va a preguntar por mí, va a pedir las llaves, voy a dejar todas las corderas, le van a entregar las llaves, vas a entrar y vas a ver y mañana podemos hablar si quiere. Yo entré con mi esposa, miramos, ella me dijo, este es el lugar que esta es la casa que siempre quise. Oramos adentro, le dimos gracias a Dios. Agarré, cerré todo, coloqué las llaves en la camioneta y me fui. Al día siguiente cambié de carro, tomé el carro de mi esposa y me fui a hacer unas cosas y de repente a las 11 de la mañana ella me llama y me dice, pastor, lo estoy esperando. Yo salgo en el carro de mi esposa y nos vamos allá a la casa de la señora a hablar a un lugar. Y cuando llegamos al lugar me acuerdo que las llaves no las traje. Y cuando estamos hablando, lo primero que yo le dije es, no traje las llaves. Y él me dice, pues eso es de Dios. Yo dije, ¿por qué? Dice, porque si usted no trajo la llave, quiere decir que no me la va a entregar. Y si no me la entrega, la casa es suya. Duramos 5 minutos haciendo el negocio. Y yo le dije, hay un solo tema. Y él me dice, ¿cuál es el tema? Le dije, el tema es que yo ya lo que iba a invertir lo metí por otro lado. Y como esto no estaba en mis planes, pues no tengo el dinero en el físico. Y ella me dice, ¿y quién le está hablando de dinero? Lo que yo le estoy diciendo, pastor, es que tome la casa, haga lo que quiera en la casa y páguemela como quiera y como pueda. Y entonces digo, entonces pactemos el precio de la casa, ¿cuál es? Y ella me dice tanto. Entonces dije, hágame el documento, me hizo el documento, por tanto yo vendo la casa y dije, y coloqué la cláusula que yo le voy a pagar como quiera y como yo pueda. Y como fue y todo, lo llevamos a notificar, se notificó y tengo yo las llaves de la casa y estoy viviendo en la casa y mi esposa se quedó porque estaba arreglando la casa y haciendo algunas cosas que le correspondían a la casa. Levante su mano porque te voy a profetizar. Pasarán días después de esta palabra y los de repente caerán. Usted será sorprendido por la gloria de Dios. De repente se te va a abrir el negocio que estás esperando. De repente Dios te va a abrir la puerta financiera. De repente vas a empezar a ver la bendición de Dios catapultarse sobre tu vida. De repente vas a comenzar a ver la herencia de Dios manifestarse en dimensiones que nunca antes se había manifestado. De repente. Porque lo de Dios viene. Amén. Para darte dirección, para darte propósito y para darte multiplicación. Levante sus dos manos, grita conmigo, diga el estruendo. Vamos, grítalo fuerte, diga el estruendo. Cae hoy sobre mi vida. Y llego aquí porque quiero llegar aquí para que oremos por el último día. Escúchenme. Cuando los de repente de Dios caen en esa dimensión, estos de repente van a provocar dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Dos cosas. Confusión a los que no entienden la palabra del reino. Y luego va a provocar en los que creen en la palabra de Dios gloria sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Hay gente que no cree en nada. Cuando te vean prosperar se van a confundir.
cuando vean la herencia en tus manos, se van a confundir. Yo siento que Dios va a hablar aquí y va a hablar específicamente. Aleluya. Dice la Biblia que ese día, cuando cayó el estruendo, se juntó la multitud. Amén. Todo de repente de Dios hará que hayan testigos. Gloria a Dios. Pero dice que unos estaban perplejos, Amén. otros estaban confundidos, Sí, amén. otros estaban asombrados. Dice que unos estaban atónitos y otros maravillados. Sí, amén, amén. Y los que estaban confundidos decían, estos están ebrios. Sí, amén. Se habrán tomado no sé qué cuánto vino y están ebrios. Esto no es normal, porque la religión te hace ver así las cosas. Sí, amén. Esto no tiene sentido. Pero de repente, Aleluya. Gloria a Dios. el que estaba con un ministerio desgastado llamado Pedro, porque ¿quién quiere escuchar a uno que lo negó? ¿Quién quiere escuchar a uno que estuvo al lado de Jesús que decía, yo me mato con el que sea, pero a usted no lo llevan preso? Y cuando se lo llevaron preso y le preguntaron, ¿lo conocen? No, yo a él no lo conozco. Todo el mundo tenía el dedo puesto sobre Pedro. Amén. Pero cuando los de repente de Dios vienen, Amén. junta la multitud, Sí, Señor. provoca confusión en el que no entiende, pero provoca gloria y provoca una nueva plataforma a otros que van a ser levantados. Y ese día Pedro se levantó con los 11 y empezó a alzar la voz Aleluya. y empezó a predicar Amén. y empezó a decir lo que vendría. Y Aleluya. empezó a declarar, estos no están ebrios como ustedes suponen. Estos están llenos del Espíritu de Dios. Aquí lo que ha pasado es que cayó la gloria. Lo que profetizó el profeta Joel en los postreros días, dice Adonai, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Aleluya. Sí, Señor. Y empezó a hablar del gobierno, Amén. empezó a hablar del diseño, empezó a hablar de la unción nueva que vendría sobre ellos. Empezó a desatar un poder sobrenatural. Y en su primer discurso miles de personas se rindieron a los pies de Cristo. Eso no iba a pasar antes de repente. Hay cosas que no te van a suceder a menos que tú estés ungido por la gloria de Dios, a menos que tú estés viviendo los de repente de Dios. En un solo sermón la gente se postró, en un solo sermón las multitudes venían, y dice la palabra que después de ahí fue tan grande la unción que cayó sobre él, que él caminaba y su sombra sanaba a los enfermos, él caminaba y los endemoniados eran liberados, él caminaba y donde había presencia de Pedro en el lugar, la unción y lo sobrenatural se manifestaba. Levante sus manos porque quiero desatarla sobre ti esta palabra. Lo que vengo a decretar en esta noche es que si tú entiendes esta revelación, esto que Dios te está hablando en esta noche, te tienes que empezar a motivar, porque a partir de este día el Señor me dice, yo voy a llevar tu ministerio a tal nivel de gloria que la gente que un día te señaló serán confundidos, que la gente que un día lanzaron palabras contra ti, entonces ellos serán sorprendidos, porque traeré tanta honra, tanta gloria sobre tu ministerio, que vendrá una unción de multiplicación, una unción de ensanchamiento, una unción de levantamiento sobre tu casa, sobre tu ministerio, que tú comenzarás a vivir los tiempos de mayor manifestación, y lo que no viste en años se verá en días, lo que no viste en días lo verás en horas, porque vendrá una gloria postrera. Y
Y quiero cerrar con esto. Porque cuando tú caminas en esa dimensión de lo de repente de Dios, una oportunidad se te presenta. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí. Levanta tus manos. Hay oportunidades que se van a presentar después de hoy. Cuadros correctos. Oportunidades de oro. Mantenga su mano levantada. Se me acercó una hermana y me dice: pastor, después de esa palabra, una oportunidad se me presentó de negocio y acepté, entré, firmé, y cuando me traen a mí el negocio, ¿sabe? Estamos hablando de más de $700,000 en un semestre de negocio. Y ella me dice: pastor, y eso no es nada. Me dijeron: usted cumple con eso y en el segundo semestre le damos el doble, y así le vamos subiendo oportunidades. Y yo le dije: ¿y cuándo antes se le había presentado? Digo: nunca, jamás. Estas oportunidades se las daban a las competencias, se las daban a otros, pero hoy me las dieron a mí porque creí en lo de repente de mí. Oportunidades. Dije oportunidades. Gloria al Rey. Oportunidades. Amén. Gracias a tus ojos. Oportunidades. Nadie la cierra. Eso es lo primero. Y Dios ya dio la orden de que se abra. Pero luego veo otro nivel, porque no solo la puerta se abre, sino que ahora Dios lo sube a otro nivel. Y ese nivel donde usted llega es un nivel de honra. Mírame, muchos quisieron llegar ahí. Y el sueño de muchos alrededor tuyo es entrar en esa puerta y también subir a ese nivel. Pero Dios lo va a hacer contigo. En el año 14, el año de lo sobrenatural, tú te tienes que mover en esa dimensión. El reino se te va a revelar. Y entonces entrarás a la dimensión. Y cuando llegues al lugar, tus manos estarán arriba. Aleluya. Porque entonces dice el Señor: yo haré grandes cosas contigo y moveré los vientos a tu favor. Y escúchame lo que estoy oyendo y dile que lo que haga prosperará. Sí, dices, lo que haga prosperará. Lo que haga prosperará. Vamos, alguien aplaude. Alguien grite. Alguien alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria. Y atrás de él, porque se va a explotar aquí una gloria. Amén. Isaías 49, versículo 24. Dios va a empezar a obrar en tu casa. Y Dios va a empezar a obrar de manera contundente. Mire lo que te dice el Señor: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Versículo 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Apláudale. Apláudale, grita conmigo, diga: él va a defender mi pleito. Vamos, grita conmigo: él va a defender mi pleito. Diga: mis hijos serán rescatados, serán salvados. Grita aleluya. Grita aleluya.
El Espíritu Santo. Van a volver a Talagante con la respuesta. Para caminar el año 14 en un año diferente. Viene una revolución en el ministerio y viene una revolución en el liderazgo. Dice Dios, voy a cambiar los códigos y voy a empezar a revolucionarlo todo, porque han creído y han caminado y les he dado, pero ahora van a ver mi manifestación en dimensiones que ustedes no se imaginan. Me dice el Espíritu, prepárense, porque viene un avivamiento sobre Talagante, viene una gloria postera, viene un derramar de mi gloria, más allá de la Shekinah lo voy a llevar, más allá. Y cuando escucho la voz que me dice más allá, es porque hay un nivel más alto que la Shekinah, es la gloria de Dios en dimensiones superiores. Me dice el Señor, voy a desatar milagros que nunca antes habían visto. Si yo les di terreno, yo les doy templos, yo les doy casas, yo les doy riquezas, yo les doy dinero, yo les doy proyectos, yo les doy universidades, yo les doy canal de televisión, yo les doy todo, porque lo voy a hacer. Dice el Señor, lo voy a hacer. Tómenlo y suban al nivel de lo sobrenatural, porque lo que viene no tendrá fin, será sobrenatural. Porque tú has creído, has soñado. Muchas veces te levantas con deseo de ver cambios ya. A veces el diablo levanta una muralla y no ves nada, y después levanta otra muralla y te cansas. Aleluya. Te agotas. Y llegó un momento de agotamiento tan grande en ti que tú dijiste, ya no aguanto más, ya no sé qué va a pasar. Pero hay que escuchar esta palabra, te revoluciona. Porque entonces de repente Dios puede cambiar todo, la muralla se puede caer, de repente Dios puede salvar, de repente Dios puede restituir, de repente Dios puede sanar, de repente Dios puede hacer el milagro de tu vida. Amén, papá. Llegó tu año. Marca el año 14 como el año de tu milagro. Márcalo. Regresa a tu casa y márcalo. Y coloca en grande en una agenda, es mi año. Y yo voy a tomar todos los meses de este año las riquezas, las bendiciones y los milagros que me fueron esquivos en otros años, se van a manifestar todos en este año. Y entonces un derramar de la gloria de Dios vendrá sobre ti como nunca antes, y serás repotenciada a nuevas dimensiones. Bendigo tu entrada al año 14. Bendigo tu caminar en el año 14. Desato unción sobre tus pies. La tierra tendrá que reconocer los códigos que están debajo de tus pies. Y las riquezas tendrán que venir una tras otra. Y tu pleito, yo lo defenderé. Pero también lo que Dios ha colocado en tu espíritu, los dones y la responsabilidad apostólica crecerá. Por eso, cuando Dios envía una palabra y te corrige, es para que camines en lo sobrenatural. Pero ahora Dios te dice, te quiero en el altar, te quiero en mi presencia, y lo demás vendrá. Lo demás yo lo soltaré sobre tu casa. Lo demás, dice el Señor, estoy sanando el corazón de tu esposa, que estoy restituyendo, estoy quitando una herida que está allí, estoy otra vez haciendo una obra gloriosa en ese corazón, y estoy comenzando a decodificar. Que una barrera quiso levantarse, pero dice el Señor, hoy se cae esa barrera y hoy empiezo de vuelta a hacer cosas nuevas. Un corazón nuevo, sin heridas, sin dolor, sin rencor, para una nueva estación. Llena de Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Que se inunde todo. Que se inunde su casa. Que se inunde
sus vidas, que se inunde todo lo que hagan, y esa gloria cambiará el panorama. ¡Recíbala ahora! Mando de unción. Sin límites, sin límites, sin límites, sin límites, sin límites. Alguien levanta su mano, se empieza a manifestar. Diga, hoy comienza a escribirse una historia de gloria en mi casa. Hoy comienza a escribirse una historia de milagros en mi casa, de mi familia. Diga, lo que no pasó en 13 años pasará en el año 14. Diga, tomo la palabra, camino sobre la palabra y declaro que todo se activa de repente. En el nombre de Jesús. Amén. Y creo en la unción que se va a desatar bajo este milagro. Diga, hoy comienza días de milagros, días de unción, días de restitución y de bendición. En el nombre de Jesús. Venga la diseño apostólico de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Decreto en el nombre de Jesús milagros y bendiciones. Fuerza de Dios sobre tu familia. Si alguien falta de casa, yo voy a orar. Yo siento a Dios aquí. Amén. Dije que siento a Dios aquí. Amén. Levante sus manos. Yo tengo acá en mis manos los sueños de una generación que cree. Los sueños de una generación que se cansó de lo mismo. Una generación que dice, yo voy por más. Yo voy por el todo de Dios. Una generación que dice, yo no me siento capaz de introducirme en un año 14 de lo sobrenatural sin fe. Yo tengo que activar la fe. Por eso esto. Por eso ayer el Señor me dijo, llévalos, úngelos, equípalos y rétalos, porque el milagro lo voy a hacer. Levanta tus manos. Padre, bendecimos el altar de esta casa. Decretamos el poder de lo sobrenatural. Activamos lo milagroso. Activamos, Señor, las cosas grandes que habrán de venir en este día y después de estas. Y decretamos por el poder de la palabra mayor movimiento y mayor manifestación de tu gloria. Tus hijos vienen hoy, sellan la palabra, y yo pongo, Señor, en el altar de esta casa estos sobres y pongo mis manos sobre las finanzas y decreto por el poder de la palabra que vienen días de milagros, días de cosechas, días de bendición, días de restitución, días donde tú harás cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron. En el nombre de